Y vamos a retomar un poquito en lo que habíamos dejado el día viernes, la venida del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles es la narración que escribe Lucas para enseñarnos y mostrarnos lo que ocurrió en el quiebre del Antiguo Testamento y entrando a la nueva era de la iglesia de Jesucristo. Y podemos ver cómo el libro de los Hechos, un libro narrativo donde nos muestra la importancia del Espíritu Santo ya no operando en una nación, ya no operando en el hombre sacerdote de Dios, ya no habiendo un solo lugar donde adorarle, que era el templo, sino que el Espíritu Santo, como decía Joel 2:28, sería derramado sobre toda carne y el Espíritu Santo vendría a morar en el hombre. Algo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento, algo que Juan el Bautista había anunciado. Yo los bautizo en agua, dijo Juan, pero el que viene detrás de mí, él los bautizará en espíritu y en poder. Y esta profecía estaba, pero era algo que no se sabía. Es como hoy que tenemos la profecía de que Cristo viene y dice que cuando venga muchos se sorprenderán diciendo: wow, realmente era cierto, pero será tarde. Y vamos a leer la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 13 nuevamente. Y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, la 50ª, significa el número 50, porque son 50 días después del día de Pascua, es la fiesta de las semanas, porque son 7 semanas, y después de la 7ª semana, al día siguiente era el día de Pentecostés, una celebración muy importante para los judíos después de las Pascuas. Y después también tenían la fiesta del tabernáculo. La fiesta del tabernáculo que tenían los judíos era una fiesta que ellos hacían chozas y habitaban ahí adentro, creo que por 1 o 2 o 3 días, no recuerdo, pero hacían esas chozas recordando que alguna vez ellos fueron peregrinos y anduvieron en el desierto. Y esta, la fiesta de Pentecostés, es la fiesta de la cosecha, la fiesta de los nuevos frutos, la fiesta de que cuando recién se levantaba la cosecha se le daba la primicia a Dios de los primeros frutos, y también hace memoria a el día en que Dios había entregado la ley al pueblo judío en el monte Sinaí a través de Moisés. Y es importante porque el Espíritu, de cierta manera, es el que direcciona la vida de todos los cristianos. El Espíritu Santo es el que está ahí para guiarnos, enseñarnos, corregirnos. La ley, de cierta manera, vino a través del Espíritu. El Espíritu estaba involucrado en la ley. Entonces, lo que sí venía era que ya no teníamos que obedecer la ley en cuanto a las ordenanzas que en ese tiempo regían, sino que ya tendríamos que ser guiados y direccionados por el Espíritu Santo. Antiguamente, cuando alguien no se regía bajo la ley, la pena era la muerte, la pena era ser destituido, la pena era maldición. Y hoy en día sucede lo mismo. Cuando nosotros no somos guiados por el Espíritu Santo, muchas veces cerramos el camino porque el hombre no puede ver más allá de sus narices. El hombre no puede comprender. Mucha gente, ¿cuánta gente a veces intenta entender al hombre? ¿Cuántas veces la gente dice: ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué mi familia no funciona? ¿Por qué no me sale esto? Porque la vida tiene que ver con lo espiritual. La vida es espiritual. Es más claro lo invisible que lo visible. Lo invisible es más eterno que lo visible. Lo que nosotros vemos perece, pero lo que no vemos es eterno. Entonces hay un mundo invisible que nos rodea, que muchas veces nosotros no podemos discernir, porque dice la palabra que no se puede discernir en la carne. Por eso que
la gente constantemente vive ciega, vive golpeándose, vive lastimándose, porque no tienen la dirección y la guía del Espíritu Santo. Y lo que ocurre aquí en Hechos es que el Espíritu Santo iba a tomar el protagonismo, y el Espíritu Santo era o es el que va a dirigir la iglesia, es el que le va a dar importancia al conocimiento de las cosas de Dios. Y sin el Espíritu es imposible que nosotros podamos entender la palabra de Dios. La palabra de Dios, yo esto lo he dicho muchas veces, la palabra de Dios y el Espíritu van juntas. La palabra de Dios es como un enchufe, la palabra y el Espíritu, el macho y la hembra. Y acá está la corriente y no se pasa la corriente hasta que no se enchufa. Y cuando se enchufa la palabra de Dios y el Espíritu, es ahí donde nosotros somos llenos del poder de Dios. Escuche bien, llenos del poder de Dios. Amén. Entonces no se puede enseñar la palabra de Dios sin la intervención del Espíritu Santo. Aquel que quiera entender la palabra de Dios sin el Espíritu, no la va a entender, porque dice la Biblia que para ellos va a ser locura. Por eso que necesitamos la intervención del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos enseña, es el que nos entrena, es el que nos hace entender las verdades de Dios. Y el otro día estaba viendo algunos comentarios y justo me salta un video del funeral de Gigi Ávila. Gigi Ávila ya murió, creo que en el 2013. Gigi Ávila, ¿cuántos escucharon hablar de Gigi Ávila? A ver, levanten las manos que escucharon hablar de Gigi Ávila. Son viejos. Los nuevos dicen, ¿qué me está hablando, pastor? Bueno, yo les cuento. Gigi Ávila fue un gran evangelista a nivel mundial, un hombre muy utilizado por Dios, un hombre que recorrió el mundo predicando el evangelio. No sé si era de Costa Rica o de Puerto Rico, creo que era de Puerto Rico. Él era físico-culturista cuando era joven, después se convirtió y fue un hombre muy usado por Dios. Pero algo que me llamó la atención, que en el día del funeral estaba hablando su esposa. Y era un funeral muy importante que habían hecho. Estaba ahí el féretro de Gigi. Y en ese momento que sube la esposa a compartir una palabra, dice: mi esposo Gigi Ávila, él nunca hizo nada. Y vos decís, ¿cómo? Él nunca hizo nada. Todo lo hizo Dios. Y vos decís, wow. Imagínate si se levanta Gigi Ávila, ¿qué te dice? ¿Qué te pasa? Porque nosotros siempre queremos protagonismo, siempre. Nos interesa el protagonismo, nos interesa decir, yo hice algo. Entonces dijo algo tan cierto, dijo, él no hizo nada. Todo lo hizo Dios a través de su vida. Él simplemente, hermano, nosotros, como decía Kathryn Kuhlman, ¿cuántos escucharon hablar de Kathryn Kuhlman? A ver, 3. 3, 4 viejitos, que a los nuevos no saben. Bueno, más viejo todavía, Kathryn Kuhlman fue una gran evangelista extraordinaria, mujer de Dios. Y ella decía, somos herramientas oxidadas en las manos de Dios. El carpintero, el diseñador es Cristo. Nosotros simplemente somos martillo. Muchas veces nos sentimos como duros, ¿no? Cabezas duras somos. Y somos instrumentos en las manos de Dios. El instrumento solo no hace nada. Necesita al artista, necesita al labrador que lo tome en sus manos y haga algo con esa herramienta. Ahora, es importante que nosotros nos dejemos usar por Dios para hacer esa herramienta. Y esto lo que nos enseña es eso, que nosotros sin Dios no podemos hacer absolutamente nada. La Biblia dice, Jesús dijo, sin mí nada podés hacer. Y mire lo que dice en 1 de Corintios capítulo 2. 1 de Corintios capítulo número 2.
Ahí encontramos la narración, quiero ser un poco breve, la narración de Pablo, cuando Pablo llega a los Corintios y él le dice que él no vino, dice: cuando yo fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría humanas, es esto, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y ahí habla que él estuvo ahí entre ellos, no para persuadirlos, sino que fue el poder y el Espíritu de Dios obrando. ¿Cuántos creen eso? Si el Espíritu de Dios, presta atención hermano, si el Espíritu de Dios no obra en tu familia, por más que tú le prediques y le hables, no sirve. Nosotros tenemos que predicar y orar, como dice Pablo: yo me propuse buscar a Jesús y que Él haga la obra, porque la transformación, hermano, no viene del intelecto, viene del corazón. Amén. Viene directamente al corazón. Y dice en el versículo 11, dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el espíritu de los hombres que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Acuérdese de esta palabra. ¿Quién conoce las cosas de Dios? El Espíritu. ¿Quién te va a revelar las cosas de Dios? ¿Quién te va a enseñar cómo Dios opera? Cuando tengas una pregunta acerca de las cosas de Dios, ¿quién te la va a responder? El Espíritu. Amén. Y dice, versículo 12: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. El espíritu del mundo, ¿qué es el espíritu del mundo? El conocimiento del mundo, la filosofía del mundo, los argumentos del mundo. Si te traicionó, andá y traicionalo. Si te engañó, andá y engañalo. Esa es la filosofía del mundo. Dice, no tenemos el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para saber, el espíritu es necesario para saber cuál es el propósito de Dios en mi vida. ¿Se entiende? Todos nosotros tenemos un propósito, pero sin el Espíritu Santo nunca lo voy a descubrir. Yo no estoy acá en la iglesia para mi propósito. Yo no estoy en la iglesia acá para mis deseos, para mis metas, para mis planes, para mis logros. Estoy acá para que el Señor haga conmigo lo que Él quiere, y Él tiene un plan y un propósito. Por eso muchos cristianos fracasan. ¿Por qué? Porque cuando se convierten a Cristo, creen que Dios, vienen con la mentalidad del catolicismo, la mentalidad pagana, la mentalidad del brujo, la mentalidad del hechicero, la mentalidad del tarotista. Y a ver qué me va a dar Dios, y a ver qué va a hacer Dios conmigo. ¿Qué te pasa? Vos tenés que empezar a descubrir para qué Dios me llamó. Decirle al que está a tu lado: para algo Dios te llamó. Ah, yo vine a la iglesia porque quiero que mi familia cambie. Espera. Ja, 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 ja. Dios no te llamó para eso. Esos son tus planes. Ah, yo vine a la iglesia porque Dios quiere que me prospere. Espera. Ja, 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 ja. Así no funcionan las cosas de Dios. Dios te llama porque tiene un plan contigo. No es lo que tú quieres, es lo que Él quiere. Y esto te tiene que quedar grabado en la mente, en el corazón, en todo tu cuerpo. Te tiene que quedar grabado. No es lo que tú quieres. Y ese es el gran problema de la iglesia hoy, posmoderna. La iglesia del modernismo. Vengo a la iglesia para ver qué Dios me va a dar. Y vos, cuando ves por todos lados, ¿no? Prendés enlace, prendés CBC La Voz. El otro día prendo la radio. Yo no estoy en contra de esas cosas. Amo las cosas de Dios. Pero escucho una mujer que hablaba y empezaba a decir: bueno, porque usted tiene que enfocarse en sus sueños, en sus metas, en sus logros, en sus cosas. Y yo le digo a mi esposa: escucha. Y escuchamos 20 minutos y nunca habló ni de Dios, ni de su palabra, ni de sus propósitos. Todo fue
egocentrismo, yo, y se convirtió en un yo. Nada más. Cuando usted lee la Biblia, que es lo que tenemos que leer, es nuestro libro de vida, no puede leer otra cosa que no sea la Biblia, primeramente. Cuando usted lee la Biblia, usted no encuentra que en el pensamiento de Dios está eso. Que Dios te llama para que cumplas tus sueños. Que Dios te llama para que tus logros se hagan realidad. En la vida fui un fracasado, nunca logré nada, vengo a la iglesia para lograr. Me hacen reír. No venimos a la iglesia para lograr mis metas, vengo a la iglesia para lograr los planes de Dios. Y lo vamos a comprobar y lo vamos a ver en esta noche, en esta mañana, perdón. Ya no sé ni dónde vivo. Dice en el versículo 13, el cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Te alinea con el Espíritu Santo. Versículo 14, pero el hombre natural, ¿qué es el hombre natural? ¿Sabe lo que es el hombre natural? El hombre natural es el que nació de papá y mamá. Ese hombre que es natural, nunca nació. Acuérdese que Jesús dijo que ahí tiene que haber, algunos tienen un solo nacimiento, otros tienen dos nacimientos. ¿Cuántas veces usted nació? ¿Cuántas veces? Si no nació dos, usted es un hombre natural. Nació simplemente de mamá y papá, pero nunca nació del Espíritu. Y Jesús le dijo a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Porque este nacimiento que yo tuve natural me va a llevar ¿a dónde? A mí, a la tumba. Pero si yo nazco de nuevo, entonces Nicodemo le dijo, ¿y cómo puede una persona nacer de nuevo? ¿Se puede meter en el vientre de la madre nuevamente para nacer? Y Jesús le dijo, Nicodemo, vos sos maestro. Nacer del Espíritu. Tiene que haber un nuevo nacimiento. ¿Qué significa? Una nueva naturaleza, un nuevo deseo, un nuevo pensamiento, una nueva creencia, una nueva forma de vivir, un cambio rotundo en tu vida. Si no hay eso, no hay un nuevo nacimiento. Yo no puedo tener la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Obviamente que quedan residuos de la vieja naturaleza, pero con la nueva naturaleza se van quitando. Entonces dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. No se pueden entender las cosas de Dios si no es por el Espíritu de Dios. Por eso mucha gente viene a la iglesia y parece que le están hablando en chino. O hay gente que viene a la iglesia y dice, salí de la iglesia de la misma manera que entré. ¿Por qué? Porque nunca entendí nada. ¿Por qué? Porque es un hombre que, ¿cómo es? ¿Cómo es? Natural. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar, y el Espíritu Santo no va a guiar a un hombre natural. Porque el hombre natural necesita nacer de nuevo. Por eso es tan importante, volvamos al libro de los Hechos, por eso es tan importante lo que vemos aquí, la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo empezó a manifestarse en la vida de los hombres. Fíjate una cosa, antiguamente en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se lo podía adorar en el templo, que era el templo de Salomón, el único lugar donde se podía adorar a Dios. Pero a partir de ese momento el Espíritu Santo dijo que el templo de Dios ya no sería un lugar físico, geográfico, sino que sería el corazón del hombre. El Espíritu Santo vendría a morar en el hombre. ¡Wow! ¿Sabe qué importante es eso? Empezar a morar en los hijos adoptivos de Dios y empezar a tener el Espíritu Santo. Ahora, vieron que mucha gente dice, yo tengo el Espíritu. A ver, vos paralítico, recibe sanidad porque tengo el Espíritu. El Espíritu no es para eso. El Espíritu no es para hacer lo que a mí se me dé la gana. ¿Qué te pasa? ¿Estás endemoniado? Te voy a hacer liberación. Vení, Enrique.
Te voy a sacar todos los bichos. Ahora, el Espíritu no es para eso, mi hermano. El Espíritu es para ser guiado por el Espíritu. No es para que el Espíritu trabaje para mí. ¿Se entiende? El Espíritu es para que nosotros podamos ser guiados por el Espíritu. Ahora fíjate una cosa. ¿Se acuerdan que yo les conté que el Espíritu descendió sobre María, sobre Jesús? Y después, cuando Jesús vio a Juan el Bautista, el Espíritu se transfirió a Juan el Bautista, porque él iba a ser el guía, porque iba a ser el que preparara el camino, hasta cuando Jesús fue bautizado. 30 años tuvo que esperar Jesús. ¿Por qué esperó 30 años Jesús? ¿Por qué Jesús tuvo que esperar 30 años? ¿Por qué? Porque tenía que esperar la dirección del Espíritu Santo. Jesús dijo: yo no hago nada por mi propia cuenta. ¿Cuántos de nosotros hacemos cosas por nuestra propia cuenta todo el tiempo? Que es lo que el Espíritu no quiere. Quiere que seamos guiados por el Espíritu. Y Jesús esperó 30 años ser guiado por el Espíritu Santo. Y el día en que fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma. Esa manifestación del Espíritu vino sobre Jesús. Y ahora fíjate algo. Dice en Lucas, nos relata Lucas capítulo 4, versículo 14. Lucas 4:14. ¿Lo tiene? Lucas 4:14. Y dice que cuando vino el Espíritu Santo sobre Jesús, dice que Jesús fue guiado por el Espíritu. ¿A dónde? ¿A dónde lo llevó? Al desierto. Primero al desierto. Y en el desierto estuvo 40 días pasando hambre, ayunando y siendo tentado por el diablo. Ahora digo, ¿cómo el Espíritu lo guió ahí? Preste atención. Es importante que usted, hay algo que usted tiene en su cerebro que es masa encefálica, que se empiece a mover, a usarse. ¿Cómo el Espíritu, viene el Espíritu, desciende? ¿Cuántos quieren que descienda el Espíritu? A muchos ya le ha descendido, a otros le va a descender. Viene y desciende el Espíritu. Uy, tengo el Espíritu Santo. Y de repente tienes el Espíritu Santo y tú dices, bueno, ahora me va a llevar a hacer negocios, a prosperar, a ganar mujeres, logros, metas, autos, fama, poder. No, lo llevó el Espíritu al desierto. ¿Cómo el Espíritu te lleva al desierto? ¿Para qué te lleva al desierto? Y lo lleva al desierto 40 días, donde Jesús al final de los 40 días dice que él tiene hambre y el diablo lo empieza a tentar en su debilidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Espíritu tenía que ganar la carne. La carne tenía que ser debilitada. La carne tenía que ser anulada. Hermano, no puede obrar el Espíritu si la carne tiene control de nuestra vida. ¿Qué significa la carne? Las emociones, nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestro temperamento, todo eso es carne. Tengo ganas de matarlo. Digo, eso del espíritu de la carne. No tengo ganas de saludarte, eso es del espíritu de la carne. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando la carne fue debilitada, escuche bien esto, lo que leíamos recién, lo que vamos a leer ahora, Lucas 4:14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Cuando volvió, ¿volvió qué? ¿Cómo volvió? ¿Cómo salió del desierto? ¿Lleno de qué? De poder del Espíritu Santo. ¿Está leyendo acá o nos estamos leyendo otro versículo? Léeme, poneme 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Diga conmigo, en el poder. ¿Sabe qué dice la palabra? Dice en Efesios 5:18, Pablo dice, sé llenos del Espíritu Santo. Esa palabra ser lleno es lo mismo poder del Espíritu Santo.
Ser lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que es? ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Lleno. Vení, Iván. Vení, Enrique. Venga, suban. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cuántos viajan en colectivo? Levanten la mano los que viajan en micro, como dicen acá. En bondi. Levanten la mano que están agarrados del micro. Sí, levanten la mano, van agarrados del micro. Y usted viene en el micro y de repente el micro está lleno. ¿Cómo está? Apriétenme. Lleno. ¿Alguna vez viajó así, tipo ganado? ¿Le ha pasado? Yo cuando era chico y viajaba en el 60, me dormía así. Porque me quedaba apretado con la gente y no me podía caer. Porque no había manera, no te podías caer ni para atrás ni para adelante porque estabas apretado. Cuando alguien está apretado, ¿se puede mover? ¿Por qué dice Efesios? Dice, sé lleno. Cuando algo está lleno, no se mueve. Si usted está lleno del Espíritu Santo, ¿usted se puede mover por su propia voluntad? Gracias. Cuando un lugar está lleno, usted no se mueve. Usted es controlado por lo que está lleno. Lo que está lleno lo controla. Pero cuando usted está libre, usted se mueve. Entonces dice la palabra, sé lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser lleno? El Espíritu Santo, ¿por qué no me llena? No. Porque el Espíritu está ahí. Pero usted es el que tiene que permitir ser lleno del Espíritu Santo. Controlado, gobernado, saturado. ¿Sabe lo que significa ser lleno? Lleno, controlado, gobernado, saturado. ¿Cuántos gobernados hay acá? ¿Por qué Darío mira? ¿Qué pasa? Pastor Néstor, ¿usted? ¿Gobernados? Vamos todavía. ¿Vio que esa palabra está bien dicha? ¿Qué gobernado que sos? ¿Qué significa eso? Vamos a pescar. No puedo. Mi mujer quiere hacer limpieza de placar. Tengo que pintar. Eso es ser gobernado. Lleno es ser gobernado. Qué bueno sería, ¿no? Vamos a pecar. No puedo. El Espíritu me gobierna. Ser gobernados. Ser saturados. Por eso dice la palabra, y volvamos a Hechos. Y dice, y esto sucede en Hechos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fíjate que primero estuvieron 10 días orando, esperando la dirección, la llenura. Cuando uno espera, yo no me voy a mover hasta que el Señor me diga. Yo no lo voy a hacer hasta que el Señor no me responda. Yo voy a esperar cuánto tiempo. Ellos no sabían cuánto era, si eran 10, 15, 20 años, no sabían. Pero tenían que esperar. La condición era esperar. Y ellos esperaron, la obediencia es importante. Y ellos esperaron hasta que de repente dice que empezó vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba y llenó toda la casa. Y estaban todos ahí sentados, dice, se les apareció lenguas repartidas como de fuego. Esta palabra que muchas veces trajo controversia, que mucha gente dice, bueno, no recibiste el Espíritu Santo, bueno, a ver, vas a recibir el Espíritu Santo. A ver, empezá a soltar la lengua, sacá la lengua. Y esta palabra de lenguas no tiene que ver con la lengua angelical que muchas veces nosotros enseñamos, que tiene que ver con la lengua tartamuda de toma la bazuca, saca la manga. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con lenguas repartidas de fuego. ¿Qué son estas lenguas repartidas de fuego? Lengua, la palabra lengua acá en el original se usó la palabra lonja. ¿Y sabe lo que significa la palabra lonja?
idioma. Que Dios les repartió idiomas. ¿Está acá conmigo? Que les repartió idiomas. Amén. Versículo 4. Y fueron todos llenos. Para que esto ocurra, necesito ser lleno. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otras lonjas, en otro idioma, según el Espíritu les daba que hablase. Esta palabra nos enseña que cuando el Espíritu viene, ¿cómo sé que vino el Espíritu en mi vida? Porque es imposible que tú te calles. Nadie que tiene el Espíritu Santo no habla. Nadie. Porque es imposible. Y yo recuerdo cuando vino el Espíritu Santo sobre mi vida, yo le quería predicar a todos. Le quería hablar a mi familia, le hablaba a mis amigos, le hablaba a los conocidos, todo el mundo. No se convirtió ninguno, les di cuenta. Pero sí les quería yo compartir, ¿qué? Las buenas nuevas. Lo que estaba sucediendo en mi vida, lo que estaba pasando. Es increíble. Yo le decía a mi familia, Dios existe. ¿Me está entendiendo? Dios existe, Dios es real. Todos me miraban como diciendo, ¿qué le pasó a este? ¿De qué te fumaste? Porque era algo que no podía contenerlo, que no se puede contener. Amén. Porque el Espíritu está ahí obrando en tu vida. Amén. Ya no sería el sacerdote judío el que hablaría la palabra de Dios. Ya no sería la nación de Israel la que hablaría la verdad, sino todo cristiano bautizado con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que dice. Escuche, en ese tiempo la gente todavía, hermano, no tenía la totalidad del evangelio como nosotros tenemos hoy. Muchas veces ellos había cosas que no entendían porque no tenían completa la Biblia. Hoy nosotros tenemos más conocimiento que estos primeros cristianos, porque conocemos la palabra de Dios, si es que la conocemos. Como decía el otro día el pastor, dice, tenemos que ser originales. Y yo decía, no, hay algunos que son originales, sí, pero originales del diablo. Si sos cristiano, vas a ser original. Porque el original, hermano, no puede hablar de lo falso. No se puede, porque el Espíritu mora dentro tuyo. Ahora, si vos no sos de Dios, sos original. ¿Pero original de qué? Por eso Jesús le dijo, el que original, como decía el pastor, el original es porque viene de su creador, que lo originó. Ahora, por eso Jesús dijo, ustedes son del original, dijo. Su padre es ¿quién? El diablo. Amén. El padre es el diablo, son original del diablo. ¿Se entiende? Ahora, era necesario que se cumpliera lo que dice Apocalipsis 7:9. Mire lo que dice. Apocalipsis 7:9. Y dice así. Y dice, y después de esto, dice Juan, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas. Tribus, naciones, pueblos y lenguas. Ante el pueblo de Dios, ¿cuál era? El hebreo, el pueblo de Israel. Pero, ¿qué dice? Que era una multitud que no se podía contar, que eran de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. ¿Qué significaba eso? Acuérdese que uno de los juicios más importantes que Dios trajo al mundo fue la Torre de Babel. En la Torre de Babel dice que había una sola lengua. Y Dios confundió en la Torre de Babel y trajo juicio por medio de las lenguas.
Ya nadie se entendía con nadie. Pero acá, en el momento de Hechos de Pentecostés, Dios lo que estaba trayendo era un solo lenguaje universal que toda persona de cualquier lengua, de cualquier tribu, de cualquier nación, de cualquier pueblo, iba a poder conocer la verdad de Jesucristo. Hermano, salió hace 2000 años de Jerusalén y hoy usted está conociendo la verdad en castellano. Mire si Dios no es grande. Toda lengua. Cuando usted está en el cielo, hermano, usted habla una lengua, el otro habla en americano, en norteamericano, en inglés, el otro habla en francés, el otro habla en inglés, el otro habla en chino. Usted dice, wow, toda lengua adorando a Dios. Usted va a otro país, nosotros que con el pastor Néstor y su familia y mi familia fuimos a Brasil, vos veías la gente adorando a Dios en portugués. Wow. No somos nosotros solo, amén. Cuando usted llega al cielo va a encontrar de todos los colores, de todos los lugares posibles, amén. Ahora fíjate una cosa, sigamos en Hechos. Y les daba que hablasen, dice, versículo 5. Y moraban entonces en Jerusalén. Fíjate que Dios usó el día de Pentecostés porque era una de las fiestas donde más gente reunía, donde más gente venía de todos lados. Y mira, me tomé el tiempo de estudiar esto, de estudiarlo para poder entenderlo y poder explicarlo de la manera más correcta. Y dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Qué significaba esto? La fiesta de Pascua o la fiesta de Pentecostés, mayormente la gente que iba para Pascua se quedaba para Pentecostés, 50 días. Y era obligación, todo judío mayor de 20 años tenía que ir sí o sí a estas fiestas. Y mucha gente venía de todos los confines del reino romano, greco-romano. Venían de todos lados, venían porque habían sido llevados por muchas generaciones, habían sido llevados por medio de los babilónicos y los persas, habían sido tomados en cautividad y vivían en territorios muy lejanos, pero su tradición judía, ellos tenían que viajar muchos meses, muchos kilómetros para venir a esta festividad. Y Dios utilizó esta festividad para anunciar al mundo el nacimiento de la iglesia de Jesucristo.